¿Hay alguien en la casa de Dios todavía? Que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado para que podamos disfrutar de su presencia y de la comunión de los santos, sobre todo. Quiero compartir con ustedes un tema muy interesante en esta mañana. Es un tema un poco obviado y que en las Escrituras provocó, en el primer siglo, provocó muchas contradicciones entre los primeros creyentes. Pero yo lo quiero basar en base a lo que a nosotros, como hijos de Dios, en el nuevo pacto nos compete, aunque tenga que mencionar algunas cosas para poner en contexto. Y le puse como título la circuncisión del corazón. Diga conmigo, la circuncisión del corazón. Ese es un tema de la circuncisión, que era la lucha que Pablo tenía todos los días, porque los creyentes que eran los judíos que se convertían al cristianismo querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Pero ya en las Escrituras, incluso cuando Dios lo instituye como ley, venía anunciando proféticamente de que esa no era la verdadera circuncisión, sino que había una circuncisión que era más importante y era la que Dios demandaba y era la que Dios iba a hacer a través de la cruz y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que es la circuncisión del corazón. Porque cuando hablamos de circuncisión, hermano, estamos hablando, poniéndolo en un contexto correcto, era que en el principio, incluso no en la ley, sino antes, porque el primero que Dios manda a circuncidarse es a Abraham. E incluso Abraham dice que ya tenía 90 años, imagínese usted. Y cuando habla de circuncisión no es nada más ni nada menos, poniéndolo en lo natural, y como se hacía en el Antiguo Testamento y todavía los judíos lo practican, era que cuando un niño nacía, al 8º día era circuncidado por su propio padre. La circuncisión no era nada más y nada menos que quitarle el prepucio que por naturaleza traen los hombres en su miembro reproductor, ¿verdad? Que también las mujeres lo tienen, pero la Biblia lo especifica a los hombres. Pero vamos a ver cómo, aunque no lo especifica la Biblia, cómo también en la mujer eso tiene un contexto, porque está hablando de la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, Dios le había dado por Abraham, por pacto, le había dado a Abraham la circuncisión, pero no para salvación como los judíos lo interpretan, sino como tiene muchas, que lo vamos a ver ahora, tiene muchas cosas que ver, incluso tiene más significado en el nuevo pacto, pero tiene muchas cosas que ver, pero lo principal que Dios le quería decir por lo cual Dios mandó a Abraham que se circuncidara con todos los varones de su casa, era como una señal de pacto de lo que Dios iba a hacer con Abraham y con su descendencia por todas las generaciones. Pero esa es la descendencia natural de Abraham, la Israel natural. Pero esto, usted sabe que la Israel natural anuncia lo que es la Israel espiritual, ¿verdad? Entonces Dios con esto estaba anunciando lo que Él iba a hacer con su pueblo. Y la circuncisión no era nada más que eso, que el padre de la casa, porque no solamente los hijos naturales de ese padre, sino recuerde que en aquel entonces se usaba la esclavitud. Y los hijos que nacían de los esclavos eran hijos de la casa. Entonces el padre de la casa era el encargado de circuncidar al 8º día a todo niño que nacía. Lamentablemente a Abraham le tocó tarde, porque fue cuando Dios lo instituyó, ya tenía 90 años. Pero era una institución de Dios. Ahora, para nosotros, y si lo vemos bíblicamente, ese tipo de circuncisión no nos atañe. Incluso era la lucha de Pablo, porque, como repito, los judíos querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran.
Y Pablo les decía, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque hay una circuncisión que no es hecha de mano de hombre, sino la circuncisión que estamos hablando en este día, que es la circuncisión del corazón. Y vamos a ver, para que podamos ver cómo estaba anunciada. Está anunciada desde Éxodo, pero vamos a leerlo en Jeremías. Jeremías capítulo 4, verso 4, vamos a ver qué dice. Dice Jeremías, ¿ya lo tiene? Dice Jeremías capítulo 4, verso 4. Jeremías, Dios a través de Jeremías estaba corrigiendo al pueblo, porque ellos creían que con circuncidarse ya ellos estaban cumpliendo con todo, pero se habían olvidado del Señor. Pero también Jeremías estaba proféticamente anunciando lo que en el nuevo pacto se iba a dar para nosotros. Y Jeremías dice: circuncidaos a Jehová y quitaos el prepucio, ya no el prepucio de su miembro reproductor, sino el prepucio del corazón, de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira, dice el Señor, salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías estaba anunciando lo que había de venir, pero también estaba mandando al pueblo que se había apartado del Señor para que ellos volvieran su corazón al Señor. Porque muchas veces hacemos lo que son los ritos, y poniéndolo en el contexto nuestro, hacemos los ritos evangélicos, pero no, nuestro corazón está muchas veces lejos del Señor. Leemos la Biblia, venimos a una congregación y hacemos ciertas cosas, oramos, pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque a Dios desde el principio lo que le interesó fue el corazón. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, ya no por los ojos del alma, sino por los ojos del Espíritu, que es por donde se miran mis caminos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces Dios está mandando al pueblo a volverse a través de Jeremías al Señor, y estaba profetizando lo que había de venir. Cuando ya no, lo importante no iba a ser una circuncisión natural, sino una circuncisión que iba a venir espiritualmente. Vaya conmigo también, no voy a leer muchas citas, pero vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 2, del 28 en adelante. Voy a leer la cita primero y después desglosamos el tema. ¿Qué creen? Vamos, Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice el apóstol Pablo: pues no es judío el que lo hace exteriormente. Dije Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice: pues no es judío el que lo hace, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es del interior. Es decir, no es porque tú hagas cosas, como hoy día hay una corriente que hay gente que quiere guardar las cosas judías, y eso es lo que la Biblia le llama, lo que se llaman ser judíos y no lo son. Explico. Porque tú hagas cosas judías, tú no te vas a convertir en un judío. Porque para ser judío hay que hacerlo de nacimiento. Por eso Pablo dice: yo soy de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: sino que el judío es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, dice Pablo, entonces ya no es la del corazón, ya no es la de la circuncisión humana, sino la circuncisión que es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Vamos entendiendo, mis amados? Vaya conmigo también a 1 Corintios 7, del 18 al 19, donde el mismo Pablo, con la autoridad de apóstol que tenía, manda a que los gentiles no se siguieran llevando de los judíos que asediaban y que no se circuncidaran en la carne.
Primera de Corintios 7, del 18 al 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? En otras palabras, si ya te habías circuncidado porque quizás pertenecía a una familia, o eras judío o eras esclavo de un judío y te circuncidaron, quédate así. Dice, quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Si era gentil, ¿verdad? No se circuncide, dice Pablo. No es necesario ya. La circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es. No está hablando de la circuncisión del corazón, sino de la circuncisión humana, que era hecho, como ya dije, naturalmente a los niños. Muchas veces hubo que hacérsela a hombres y a personas mayores. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Esto es Pablo que está ordenando como apóstol que los judíos, los gentiles no se circuncidaran. Dígale a alguien que le quede cerca, porque habemos poco, pero dígale a alguien que le quede cerca. No es necesario que te circuncides naturalmente, pero sí es necesario que tu corazón sea circuncidado. Ahora vamos a ver, por último, para entonces entrar en tema, Gálatas capítulo 6, verso 15. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6, verso 15. ¿Ya lo tiene? Dice, porque en Cristo Jesús, nuevamente el mismo apóstol Pablo dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora bien, aunque esa circuncisión ya no es válida para nosotros, sí es válido y es necesario aún que todos nosotros seamos circuncidados, ya no en nuestro órgano reproductor, como dije, sino en nuestro corazón. Y vamos a ver por qué debemos de ser circuncidados en nuestros corazones. Y vamos a ver porque aunque ya eso era sombra, pero sí podemos tomar ejemplo de en lo espiritual, cómo debe de ser circuncidada una persona en lo espiritual. Porque lo primero que mencioné es que la circuncisión humana, la circuncisión natural, no era hecha por cualquiera, hermano. La circuncisión natural era hecha por el padre de la casa. Entonces, cuando una persona nacía en la casa, fuera hijo de ese padre o fuera esclavo de la casa, pero que había nacido en la casa, el padre de la casa era que tomaba un cuchillo y circuncidaba a ese muchacho. ¿Me explico? Porque era responsabilidad de ese padre judío. De igual manera, en lo espiritual, todos cuando nacemos de nuevo necesitamos ser circuncidados en nuestros corazones. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no te puedo circuncidar, ni un hermano te puede circuncidar. Tú tienes que ser circuncidado por el padre de la casa. ¿Hay alguien en casa todavía? Y vamos a ver por qué se hace difícil, aunque debería de ser algo natural en el cuerpo de Cristo, ser circuncidado. Pero vamos a ver también los beneficios de ser circuncidado y el propósito de la circuncisión espiritual, porque es una circuncisión espiritual. Diga conmigo, la circuncisión ya no es natural, sino espiritual. La circuncisión espiritual, dije, es hecha por el padre de la casa. Por eso es que queda nulo lo de congregarse virtualmente. Hay gente, no, porque yo no tengo que congregarme. Yo veo a X predicador que me gusta todos los domingos o todas las noches antes de acostarme. Yo pongo una prédica de esa persona y yo no tengo que congregarme. Esa persona no te puede quizás edificar, pero no te puede circuncidar. ¿Hay alguien en casa todavía? Nadie te puede circuncidar sino el padre de la casa. Por eso necesitamos una casa y necesitamos un padre. Por eso el término de casas de fe
no es algo al azar, hermano. Tiene que ver con que necesita un padre. Lo contrario a eso es el espíritu de Moab, que es aquellos que creen que no necesitan un padre. No te basta con congregarte en una iglesia, necesitas un padre que te circuncide. Es lo primero. Entonces dice, yo quiero hablar lo que hay en mi espíritu, aunque muchas cosas las anoté acá. Ya dije que el hombre natural es circuncidado por el hombre, en el órgano reproductor, pero el hombre espiritual es circuncidado en el corazón. Y usted me dirá a mí, hermano, ¿y cómo es circuncidado un hombre en lo espiritual? Recuerde que la palabra es una espada. El hombre natural era circuncidado con un cuchillo o una espada de un hombre. Ahora, un padre te circuncida por la palabra. Los padres espirituales son configurados para eso. ¿Sabe eso? Cualquiera no está capacitado para eso. Es como un doctor que está capacitado un cirujano que está capacitado para operar. Cualquier doctor no puede operar. ¿Usted sabía eso? Tiene que ser un cirujano que está capacitado para operar. De igual manera, cualquier hermano, incluso ni un apóstol ni un profeta te puede circuncidar. Aunque sea un profeta, sino un padre. ¿Hay alguien en casa todavía? Por lo tanto, es necesario la paternidad espiritual. ¿Me explico? Es necesaria la paternidad espiritual. ¿Y qué cosas, hermano, usted me dirá, pero qué tiene que ver, aparte del pacto, una circuncisión? Mire, una de las cosas por las cuales una persona era circuncidada, aparte del pacto, era algo muy interesante. El prepucio, hermano, es como una tela, ¿verdad? Entonces, usted sabe que en aquellos tiempos no había mucha salubridad, ¿verdad que no? Ahora hay pañales, hay ¿cómo que le llaman? Toallitas húmedas, hay de todo. Hay agua en abundancia. Entonces, es más higiénica la cosa, ¿verdad? Pero en aquel entonces no era muy salubre que una persona, que un niño estuviera así. Entonces, ¿por qué? Porque en ese prepucio se guardaban muchas impurezas, hermano. Era una de las razones. Ahora Dios dice, las impurezas que yo quiero limpiar no son las purezas del prepucio, sino las purezas del corazón. Cuando una persona no es circuncidada, ¿usted sabe lo que pasa? Que empieza a guardar en su corazón, en el caminar por el evangelio, a guardar mucha mugre, hermano. Eso no lo quiero decir porque suena fuerte, pero es la verdad. Empieza a guardar mucha mugre en su corazón, muchas impurezas en su corazón. Otra de las cosas por las cuales es necesaria la circuncisión, porque el prepucio es comparado con un velo también. Usted recuerda que Moisés le puso un velo a la ley para que cuando leyeran no pudieran entender. Dice que Moisés se ponía un velo cuando leía la ley al pueblo para que ellos no pudieran entender, por causa del resplandor que él había traído del monte Sinaí. Entonces, la circuncisión es como un velo. Dice que los judíos, cuando se conviertan al Señor, ya no la circuncisión humana, sino ese velo que no lo dejaba ver, ahora le será quitado. Entonces, dice la Biblia, hermano, que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado por la mitad, el velo del templo, que era otro tipo de velo, que no permitía acceso entre Dios y los hombres. Entonces el velo fue rasgado. Por eso dice Hebreo ahora que tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces ese velo está abierto, pero para tú poder accesar por ese velo es necesario que el velo del corazón sea quitado, porque ya Dios quitó el velo de separación. Hay un velo que nos compete a nosotros quitar.
o que nos compete a nosotros estar interesado en que se quite, porque ni a nosotros nos compete, sino a un padre. Pero usted debe de dejarse circuncidar. ¿Hay alguien en casa todavía? Es por eso que vemos personas que tienen 5 o 10 años en la iglesia o en una congregación y no entienden las escrituras. O lo que hacen, como digo yo, que la domestican las escrituras. Tú le estás hablando en espiritual y ellos lo ponen en algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque no han sido circuncidados. Porque no pueden entender, porque el corazón no ha sido circuncidado. ¿Ve la importancia de la circuncisión del corazón? Entonces, es necesaria la circuncisión del corazón. Y vamos a ver por qué muchas veces no se dejan circuncidar. ¿Sabe por qué muchas veces no nos dejamos circuncidar? Se lo voy a decir ahora. Porque duele, hermano. Por eso Dios mandó que se hiciera el 8º día cuando el niño estaba fresquecito todavía. Dolía, pero dolía menos. Pero cuando dejamos que ese prepucio se vaya engrosando, duele más. Y entonces ya no solo duele, sino que está lleno de impurezas. Y el problema de la circuncisión, y el problema porque muchos no nos dejamos circuncidar, ¿sabe por qué? Porque para poder ser circuncidado, usted tiene que desnudarse. Y en este caso ya usted no tiene que bajarse los pantalones ni la falda, sino que usted tiene que desnudar su corazón. Amén. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Número 1, porque duele. ¿Usted ha visto la gente que todos los mensajes que se predica a ellos les caen mal? No, porque eso fue para mí. Te están circuncidando y tú no te quieres dejar circuncidar, hermano. Porque creen muchas veces creen que el padre de la casa es como el maestro de la escuela. A ese padre le cogió conmigo, a ese pastor le cogió conmigo. Cada vez que predica lo que Dios habla es mal de mí. Y le coge conmigo. No le coge contigo, te está circuncidando. El problema es que duele, hermano. Hay alguien de la casa. Mejor me gusta que predique el hermano fulano, porque cuando predique el hermano, la hermanita fulano, ay, ella es tan dulce. Pero si predica el padre de la casa, no. Porque cuando el padre de la casa predica, parece que está tirando piedra. ¿Hay alguien en casa todavía? Hermano, te están circuncidando. Lo que pasa es que duele. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque cuando eres circuncidado ya esas palabras no van a doler, sino que se van a convertir en pan y en revelación para tu vida. ¿Hay alguien en casa todavía? Es necesario, repito, que todos seamos circuncidados en la casa de Dios. Porque eso es lo que nos va a catapultar a caminar en el propósito eterno de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y usted me dirá, pero si la Biblia nada más habla de la circuncisión de los hombres. Pero la Biblia habla, aunque no lo habla directamente, pero sí hay una circuncisión que por naturaleza Dios la hizo en la mujer. Lo que pasa es que el varón es circuncidado por el padre de la casa, pero la mujer es circuncidada por el esposo cuando se casa. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Estamos entendiendo? Esa es la circuncisión natural. Pero la circuncisión espiritual, hay 2 tipos de circuncisiones. La primera la tiene que hacer el padre de la casa, y la segunda es a través de la intimidad con Dios. Por eso muchas personas no quieren intimidad con Dios. Está bien, ore. Qué bonito oran. Ay, pero que durar 2 horas en la presencia de Dios, orando con Dios, hablando con Dios, eso es demasiado. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Padre, te pido que me cuides en el día de hoy, que cuide mis hijos, que cuide mi nieto, que cuide mi abuela, que cuide los perros. Amén. Pero meterse en intimidad con Dios y venir, Padre, aquí estoy yo. Mira, me siento así, ese es mi corazón, eso es lo que tengo, Señor. Trabaja conmigo, Señor. Y escuchar la voz de Dios, que muchas veces es dulce, pero muchas veces es fuerte. Es difícil, ¿verdad que sí? Pero no imposible. Entonces, cuando hablo de la intimidad es como iglesia.
Porque la mujer es un tipo de la iglesia. Entonces, la iglesia cuando entra en intimidad es circuncidada por el marido, por el amado Cristo. Si no, vaya a cantar de los cantares. Entonces, lo primordial es la circuncisión por un padre, para que podamos tener acceso a la segunda circuncisión, que es la circuncisión que viene con la intimidad con Dios. Porque también delante de Dios tú tienes que mostrarte tal y como eres. Ahí no vale ropa que tú te pongas, porque Él te está viendo tal y como eres. Por eso es que dice las Escrituras que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Sabe qué dice cortante? La palabra circuncidar significa cortar. Cortar y separar el velo, que es un tipo también de lo que es la carne que impide el acceso, porque carne ni sangre entran al reino de los cielos. Entonces, para poder accesar, esa carne tiene que ser quitada. Entonces, para eso se necesita ser sincero delante de Dios. Venir a la presencia de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios somos desnudados, hermano. Somos desnudados delante de Dios. Entonces, por eso muchas veces se le hace difícil a las personas ir a la presencia de Dios. Y muchas veces también porque tenemos cosas que nos gustan, que sabemos que están mal, pero sabemos que si vamos a la presencia de Dios, o si vamos a donde el padre de la casa y la hablamos, no la van a quitar. Entonces yo no quiero que me quiten esas cosas. Yo quiero seguir jugando los juegos de niño. Entonces una persona que actúa así no le interesa el reino de los cielos. Le interesa sus propios intereses. A Dios que me bendiga, pero yo no tengo ningún compromiso con Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces necesitamos ser circuncidados. Lo voy a repetir mientras esté predicando. Necesitamos ser circuncidados. El problema es que duele, hermano. El problema es que duele, pero es necesario. Es sumamente necesario. Vamos a ver. Yo quiero ver un ejemplo de mujer y un ejemplo de hombre en el Antiguo Testamento que fueron circuncidados. Uno que fue y uno que no fue. Pero lo vamos a ver, aunque son historias del Antiguo Pacto, la vamos a ver representada como el Nuevo Pacto. La primera está en Primera de Reyes. Vamos a ver la mujer primero. Hay más mujeres que hombres aquí, ¿verdad? Si yo dijera levante la mano, ganara la mujer, así que no lo voy a hacer. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1 al 4. Esto lo he predicado desde otro contexto, pero lo voy a hablar tal y como Dios me lo puso en mi espíritu. Primera de Reyes 1, del 1 al 4 es. Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4. Dice, cuando el rey David, está hablando del rey David, era viejo y avanzado en días. Porque hay una diferencia entre viejo y avanzado en días. David era viejo, estaba viejo, pero era avanzado en días. Hay personas que están solamente viejos, pero no avanzado en días. Porque el avanzado en días tiene que ver con una persona que ha vivido la vida a plenitud. Una persona que en vez que la vida le ha dado sabiduría. ¿Me explico? Pero una persona viejo y en una ocasión dice la Biblia, viejo y amargado en días. Dice, cuando David era viejo y avanzado en día, le cubrían sus siervos de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen. Diga conmigo virgen. Podía ser cualquier joven, ¿verdad? Pero virgen. Dice, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Y hallaron a una llamada Abisad de la tierra de Sunam, es decir, sunamita. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey. Y le servía al rey. Pero el rey nunca
la conoció. Esa es la historia una de las historias para mí más corta y más triste de la Biblia. Porque esta mujer, cuando dice que el rey nunca la conoció, usted sabe qué es lo que nunca la conoció. Aquí no hay niños, ¿verdad que no? Dice que nunca estuvo en intimidad con él. Pero ella fue buscada para eso. Pero ella se enfocó en el servicio. Ella le servía al rey, ella abrigaba al rey, me imagino que le lavaba las colchas al rey, se la ponía por encima, se acostaba al lado, pero nunca tuvo intimidad con Dios, con el rey, que era una prefigura de Dios. Y ella de la iglesia. Por lo tanto, ella nunca pudo ser circuncidada y por lo tanto nunca pudo tener descendencia del reino. ¿Por qué lo que se circuncida en el antiguo pacto y lo que Dios le dio a Abraham, que no tenía nada que ver con el antiguo pacto, por qué tenía que ver con el miembro reproductor y no con otra cosa? Porque para poder ser fecundos en el reino, primero usted tiene que ser circuncidado, hermano. Entonces una persona que no es circuncidada no va a poder producir fruto y no va a poder dar hijos al Señor. Entonces esta mujer servía al Señor, pero nunca pudo dar hijo. Servía a David, pero nunca le pudo dar hijo, y nunca pudo ser circuncidada. Y es lastimoso que usted se pase 5 o 10 años en una casa de fe, sirviendo al Señor, siéndole, incluso, esa mujer le era fiel a David, le ponía las colchas, le traía el agua, le traía la cena, el desayuno, la comida, lo abrigaba, lo calentaba. Parecía fiel la muchacha, ¿verdad? Pero no cumplió su cometido. Y la pregunta que yo hago, ¿estamos nosotros cumpliendo el cometido del rey? ¿Usted sabe cómo que Dios se abriga? Cuando nosotros vamos a su presencia. O mejor dicho, no vamos porque ella está en nosotros. Cuando nosotros sacamos tiempo para estar a solas con Él. El problema es que si estamos a solas con Él, va a doler. Pero lo bonito de Dios es que Dios hiere, pero también cura. Dios mata, pero Dios también da vida. Dice Oseas que Él hirió, pero también nos curará. Él mató, pero también nos dará vida después de 3 días. Estamos hablando de Cristo, pero Él nos dará vida. Entonces cuando viene esa vida, dice Oseas, que es lo que ponemos siempre en el intro de las predicaciones que subimos a YouTube, que dice, proseguiremos en conocerte como el alba está dispuesta a su salida. Pero primero tiene que haber una muerte y una resurrección. Entonces habrá el anhelo, la nueva naturaleza va a ser impulsada por proseguir y buscar y conocer a nuestro Padre. Entonces esta mujer, ella le sirvió al rey, pero nunca pudo tener intimidad con él, por lo tanto nunca pudo ser circuncidada. Ahora entienda, no era del pueblo, era sunamita. Y el nombre de esta muchacha lo que significa es padre de error. Era una persona que tenía una mente distorsionada. Pero a nosotros se nos ha dado una nueva identidad, una nueva creación. Tenemos la mente de hijo, la mente de Cristo. Por lo tanto nosotros no podemos pensar como pensaba esa sunamita. Y otra persona que fue circuncidado fue Moisés. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3. Ustedes están como muy callados y muy serios, dice la pastora. Éxodo capítulo 3. Dice, para ganar tiempo, que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios, que fue donde luego él subió, el monte Sinaí. Esto era cuando él estaba huyendo del faraón por causa de que había matado a un egipcio. Ya había pasado 40 años de eso. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Jehová le dijo, entonces Moisés dijo,
como él tenía experiencia, él sabía que si esa salsa no se consumía era porque algo diferente, porque él duró 40 años moviéndose en el desierto. Él sabía qué tiempo duraba una salsa si se quemaba para consumirse. Entonces la curiosidad, Dios estaba llamando su atención. Entonces dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Recuerden que la ley no había sido dada porque no estaban en el desierto. Moisés todavía estaba siendo procesado. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y yo cometí un error por inmadurez, que yo decía que eso tenía que ver con un ambiente de hogar, pero el Señor me enseñó que no tiene que ver con eso, sino conforme a la cultura. Todavía al día de hoy los orientales, si usted va a visitar su casa, usted tiene que dejar los zapatos fuera de la casa, porque ellos dicen que usted de afuera trae muchas impurezas también. Entonces Dios estaba tratando con Moisés primeramente. No había ley, recuerde, todavía no había ley. Dios estaba tratando con Moisés, estaba quitando las impurezas para luego llevarlo al cumplimiento del propósito. No vas a ir al cumplimiento del propósito si primero no eres circuncidado. Número 2, Moisés ya había sido circuncidado, porque antes de estar en casa de Faraón, él duró meses en la casa de su padre y su madre, que eran hebreos, y ellos no lo circuncidaban al 8º día. Es decir, que cuando lo pusieron en la arquilla y lo tiraron por el río, ya estaba circuncidado. Allá en casa todavía. Entonces Dios estaba anunciando una circuncisión mayor con Moisés. Vamos a ver esa circuncisión. Dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, Moisés, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de su casa a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, etcétera, etcétera. Voy a avanzar para adelantar. Entonces el 10 dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y le respondió el Señor, ve, porque yo estoy contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. En otra palabra, tráelos a donde tú estás. Voy a leer el capítulo 4. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él le dijo, una vara. Entonces la vara se convirtió, etcétera, etcétera, tómala por la cola, etcétera, etcétera. Ahora viene, lea conmigo el versículo 6 del capítulo 4, por favor. Aquí es donde Dios le circuncida. Dice, luego de que Dios le da el mandato, le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. ¿Qué está en el seno? El corazón. Y metió la mano en su seno, y cuando sacó la mano, he aquí que su mano estaba como todas las impurezas que él había guardado en su corazón. Dios no había sido él había sido circuncidado como un judío, pero no había sido circuncidado de corazón. Y para usted cumplir el propósito de Dios, primero tiene que ser circuncidado de corazón. Recuerden, no había ley todavía. Él no los había traído al desierto y no había subido al monte a recibir la ley.
Dice, cuando sacó la mano, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo el Señor: ahora vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacar la mano de nuevo del seno, he aquí que la mano había vuelto como la otra carne. Ya estaba circuncidado. Entonces ahora Dios le encomienda lo que tenía que hacer. Entonces está hablando de que a Dios le interesa más nuestro corazón que nuestras acciones. A Dios le interesa más nuestro corazón que nuestras acciones. Vamos a repasar algo. Decíamos que los propósitos de la circuncisión, primeramente, es señal de un pacto para nosotros, del nuevo pacto. Número 2, evita que se guarden, ¿qué? Impurezas en nuestro corazón, como ira, rencor, odio, muchas cosas que guardamos en nuestros corazones. Porque el corazón, el significado del corazón es el asiento de los procesos. Y otra cosa que no he dicho es que en la circuncisión vuelve el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Usted sabía eso? Por eso no es hecho por otra cosa que no por un padre espiritual. Imagine usted vio a Juan en el desierto. Nosotros decimos hoy día, no, porque esa palabra estuvo dura, pero escucha a Juan en el desierto. Generaciones de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira? ¿Ve? Y tú sabes cuando le decía, para un judío, generación de víboras, le estaba diciendo hijo del diablo era. ¿Hay alguien en casa todavía? Dígale a un hermanito, hijo de tu abuela, para que usted vea. Se van de la congregación. Ese pastor no me ama. Oye, como me dijo que yo soy del diablo, yo no pertenezco a esa casa. Pero sin embargo, la palabra que Juan estaba diciendo, dice que todos los judíos estaban corriendo al arrepentimiento. Porque él lo que estaba era circuncidando. Y la circuncisión hace volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y es ahí donde empieza una buena relación de un padre con un hijo. Si no te dejas circuncidar, entonces no podemos tener una buena relación, diría un padre espiritual. Queremos que me amen, que me bendigan, que me oren, que me prosperen, pero no queremos que nos circunciden. Si hubiese un juez aquí dijera, hay silencio en la sala. Esto permite, hermano, que se cree un vínculo entre padre y hijo y facilita la relación entre usted como hijo y Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y como iglesia hace que nosotros, como ya lo dije, seamos fructíferos, seamos fecundos en el reino. Porque tú no vas a ser fecundo si primero no tienes intimidad con Dios. Porque la intimidad es la que te hace conocer tu propósito o el propósito de Dios, tu parte en el propósito eterno de Dios. Porque hay un solo propósito, pero te hace conocer cuál es tu parte en el propósito de Dios. Da pena a veces que tenemos hermanos que tienen, y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando a nivel de la iglesia. Cuando hablo de iglesia hablo del cuerpo completo. Que te pasan 10, 15, 20 años en el evangelio y no saben a qué Dios lo llamó. No saben cuál es su parte en el reino. No, porque a mí no me ponen a hacer nada, entonces. Porque creen que el propósito nada más es limpiar la silla, mover la silla, cantar en el famoso altar, como dicen. Predicar. A fulano sí lo ponen, a mí no. Exhortar. Donde la iglesia que se danzar y todas esas cosas. Pero no sabemos que eso no es el propósito. El propósito es mayor que eso. La pastora hablaba el domingo de lo que es el propósito: llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Pero nosotros, hermanos, necesitamos para poder avanzar en el propósito. Si no, porque no, con lo que estoy hablando no quiero decir que todos los que estamos aquí no somos circuncidados. Estoy diciendo que si usted no ha sido circuncidado, usted necesita ser circuncidado. Y si usted no se siente que tiene un padre, usted necesita un padre.
Porque si no, se va a pasar 20 años en el evangelio, puede andar de iglesias en iglesia y no va a poder ser circuncidado, ni va a poder crecer en el propósito. Y le voy a decir la más bonita. El problema de eso es que nosotros queremos elegir el padre. No, porque este predicador a mí no me gusta, es aquel de allá. Wow, pero si yo viviera en tal ciudad, yo me congregara con ese pastor, yo fuera, mira, ¿tú estás seguro de eso? Yo no veo el día en que yo me vaya para otra casa espiritual, donde me alimenten, donde me enseñen. Los padres no los elige usted, hermano. Los padres los elige Dios. Así como en lo natural usted no eligió a su padre natural, tampoco en el espiritual usted elige a su padre. Esto es así que hasta los diezmos y la ofrenda, aún en el antiguo pacto, dice, es donde Dios te mandare, dice David. Donde el lugar que Jehová tu Dios escogiere, no el que tú quieras. No, porque yo no diezmo, pero yo le doy a los pobres, porque en vez de yo darlo en la iglesia, esa iglesia son ricos, yo le llevo de comer a los pobres. Eso no es así, hermano, eso no funciona así. Las reglas no las ponemos tú y yo, las reglas las puso el Rey Eterno. Mira cómo nosotros fabricamos religiones, de buenas intenciones, porque no tiene nada de malo, pero no es el diseño eterno de Dios. Entonces decimos, no, hermano, Dios es quien elige el Padre. Y te voy a decir otra cosa. No importa el padre que sea, si te circuncida va a doler. Porque todo va a estar bien en una casa de fe hasta que se te quiera circuncidar. Por internet no están hablando contigo porque ni te conocen, ni saben quién tú eres, ni saben que tú te estás congregando virtualmente. Y Dios no va a ser injusto de hablarte a ti directamente porque no es contigo que están hablando. Los cultos transmitidos, que hasta aquí lo hacemos, que lo ponemos en YouTube, no es nada más que para atraer a aquellos que no conocen de Dios, pero el que conoce ya. Por favor, guárdela y no la tire todavía. Estoy terminando, por favor. Pero todo va a estar bien, hermano, hasta que se te quiera circuncidar. Usted va a durar. Por eso es que usted ve gente que hace lo siguiente: se enoja en una iglesia, sea con un hermano, sea con un pastor, sea con quien sea, hasta con los aires que están fríos. Yo no voy a esa iglesia porque los aires ahí están muy fríos. Cuando vaya a otra, yo no voy porque ahí no hay aire, ahí lo que hay es abanico. ¿Ve lo que es el ser humano? Entonces, todo va a estar bien la primera semana, te van a recibir con broche de oro. Póngase de pie los que están por primera vez. Gloria a Dios. Hermano, ¿y dónde usted vive para ir a visitar? Todo va a estar bien hasta ahí. Pero cuando empieces a circuncidarte, bueno, yo me vuelvo a la casa de donde yo salí. Lo único que voy a hacer es que ahora me voy a sentar de atrás para que no tiene que ver con lo que están atrás, oye. Me voy a sentar atrás para que no me vean, para que no me circunciden. Es necesario ser circuncidado, hermano. Es necesario ser circuncidado. Y el último propósito de la circuncisión es que uno lleva a vivir una vida a plenitud y a disfrutar a plenitud el amor de nuestro amado. ¿Sabe cuál es ese amado? Cristo. Vuelva a cantar de los cantares. Un corazón no circuncidado no va a poder disfrutar de Cristo. Porque dice, ¿sabe lo que decía Jeremías? Que las palabras eran como de Dios, eran para él como la miel. Cuando tú eres circuncidado, las palabras para Dios son gustosas, son sabrosas. Pero cuando tú no eres circuncidado, las palabras de Dios son como si te estuvieran clavando espinas. Porque usted me dirá, pero hay palabras que me hacen sentir bien. Sí, las palabras, ¿sabe cuáles palabras te hacen sentir bien? Las palabras que son motivadoras. Porque hoy día hay muchos predicadores que usan la palabra para motivar. Son coach cristianos. Tú puedes avanzar, 74 pasos para avanzar en la vida, para ser próspero, para tener un matrimonio y todas esas cosas. Y todo lo que te hablan es lo bonito. Pero eso no es palabra de Dios, hermano.
Esos son coas cristianos. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta los tuétanos de los huesos, hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que hace una división de lo que es alma y de lo que es espíritu, no una mezcla. Y discierne hasta tus pensamientos. Ese es el problema, que tú le puedes decir a Dios lo que tú quieres decirle, pero Él está bien escuchando tus pensamientos. ¿Hay alguien en casa todavía? Y conoce las intenciones del corazón. Por eso que cuando dice la Biblia, que cuando nosotros decimos, no, porque Dios lo que ve es el corazón. Y como Dios le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, habla bonito, camina bonito, se sienta bonito, anda bien. Pero Dios está mirando el corazón. Porque al fin y al cabo es la intención del corazón. Entonces nosotros queremos ser alimentados, queremos crecer, queremos madurar, queremos cumplir el propósito eterno de Dios. Entonces nosotros, si somos circuncidados, gloria a Dios. Si tú crees que fuiste circuncidado, gloria a Dios, y vas a avanzar en el propósito, porque ese es el propósito, ese es el motivo. Pero si tú entiendes que hay cosas de las que he mencionado que te atañen, como que cuando lees las escrituras no la entiendes, la palabra cuando se habla es dura para ti, cuando se hace difícil entrar en un tiempo de intimidad con Dios, o aún en la iglesia, en la congregación de los santos, se te hace difícil entrar en adoración a Dios, se te hace difícil quizás hasta perdonar a alguien. Entonces tú necesitas ser circuncidado. Pero te repito, ninguno de los que estamos aquí te puede circuncidar sino el padre de la casa. Amén. Y eso conlleva tiempo, eso conlleva obediencia, porque uno también de los significados de la circuncisión es obediencia. ¿Hay alguien en casa todavía? Es obediencia. No nos podemos quedar así, hermanos. Necesitamos ser circuncidados. Póngase sobre sus pies, por favor. Es necesario que nosotros cambiemos la manera en la cual nosotros supuestamente buscamos a Dios. Porque nosotros no buscamos a Dios, Él nos encontró a nosotros. Es necesario que nosotros cambiemos la manera, el modus operandi de cómo nosotros nos conducimos en el reino. Hermano, las bendiciones van a venir. Hermano, dice el Señor que si buscamos el reino, todas las cosas serán añadidas. Bendición, prosperidad, matrimonio, hijos felices. Pero primero hay que pasar por el reino, hermano. Y el reino tiene protocolo, el reino tiene reglas. No podemos brincar un escalón, no. Tenemos que pasar procesos. Y este caminar en el Evangelio es un camino de procesos. Dios es un Dios de procesos. Jacob nace, pero Israel tiene que ser formado, hermano. Usted nace de nuevo, pero Dios tiene que formar a ese hijo. Cuando dice que usted nació de nuevo, usted no es un hijo maduro. Hay muchas etapas de hijo para llegar a ese hijo maduro. Y Dios quiere que todos lleguemos, porque es hasta que todos lleguemos. Pero hay que pasar etapas, hermano. Amén. Usted no puede decir yo soy maduro si todavía usted no ha sido circuncidado. Porque no se puede madurar. Y otra cosa, hermano, no lo prolongue más. Porque entre más lo prolonga, más robusto se hace el prepucio y luego va a doler más. Amén. Y otra cosa, hermano, no busque un padre que te circuncide. Dile al Señor, permite que Él, a través del Padre que te dio, te circuncide. Amén. Pero no nos quedemos así, hermano, porque vamos a durar 40 años en el desierto, dando vueltas en las mismas cosas. Y no, por eso es que no encajamos con el propósito. Dios necesita que nosotros entremos en la circuncisión de nuestro corazón.
para que no se malinterprete, no se malentienda, repito lo que dije al principio, la circuncisión de la carne natural no es válida para nosotros, ni aún para los judíos, pero si ellos lo quieren seguir haciendo y si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, porque eso también sirve como higiene. Pero la decisión válida es la circuncisión del corazón. Ahora bien, usted tiene que estar dispuesto a ser circuncidado. Amén. Con que yo levante la mano y ore por usted, usted no va a ser circuncidado hoy. Eso lleva tiempo, hermano. Usted necesita ser circuncidado. Hermano, y yo voy a orar hoy por usted. Usted que tiene que orar y decirle: Padre, circuncídame, enséñame, ayúdame. Pero usted tiene que, porque cuando usted le diga, Él no le va a venir: ven, yo te voy a decir. No, te voy a decir: ve donde tu Padre espiritual que te circuncide. Entonces yo no voy a orar, porque yo no hago nada con orar, porque usted no va a ser circuncidado conmigo. Yo le voy a pedir a uno de ellos que ore por ustedes, aunque eso tampoco lo va a circuncidar, pero como padre de la casa, uno de ellos que ore por ustedes y los bendiga. Y oramos en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos la honra, la gloria, te la damos a ti en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por la bendición de traernos aquí a esta casa de fe, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recibido hoy tu palabra, Señor, con humildad delante de ti, Señor. Que nosotros podamos disponer nuestro corazón, Señor, que podamos con humildad, Señor, ser circuncidados por ti, por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, perdonando nuestras ofensas, perdonando nuestra altivez, Señor. Bendito Dios, que vengamos delante de ti con un corazón sincero y humillado, Padre de la gloria. Bendito Dios, que tú saques todo ese pesar que muchas veces hay en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no permite, Señor, que tu palabra penetre en nuestras vidas, Señor. Hoy rompemos en el nombre de Jesús, Señor, con todo pacto, Señor, con toda cosa que está oponiéndose, Señor, a que no recibamos esa palabra cuando tú la traes a esta casa, Señor. Padre, hoy rompemos toda maldición en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tú seas circuncidando nuestros corazones, Señor. No el prepucio, no nuestros corazones, Padre. Porque necesitamos que tú trabajes con cada uno de nosotros, Señor. Trabaja, te entregamos esas áreas, Señor. Esas áreas que nunca te le hemos entregado, hoy te las entregamos a ti, Señor. Áreas que sabemos que están ahí, que nunca te las hemos confesado, Padre. Hoy te entregamos nuestro corazón, Padre Santo, para que seas tú obrando en nosotros, limpiando nuestras vidas, Señor. Porque necesitamos un Padre, como decía mi hermano Wilson, Señor. Necesitamos que tú limpies nuestros corazones, Señor amado. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta preciosa mañana, Señor. Yo bendigo cada familia aquí representada. Mira, Señor, que esta mañana orábamos, Padre, por tantas personas que sabíamos que no venían hoy para tu casa, Señor. Pero aún los que están en otro lugar los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Pero bendecimos cada familia que está aquí representándote, Señor. Cada familia que está aquí, Señor, que reciba de tu gracia, de tu poder. Que tú derrames esa gracia cada día más en esta casa de Dios, bendito Dios, Señor. Padre Santo, que no salgamos como entramos, sino que salgamos diferentes, Señor, con un deseo de adorarte, Señor, porque tú te mereces la honra y la gloria, tú te la mereces, Señor. Padre Santo, y que tú nos lleves con bien hasta nuestras casas, Señor. Que el resto del día, Señor, nosotros tengamos ese olor a Cristo, Señor amado. Ese olor a Cristo que fue manifestado en nosotros, que fue derramado en nosotros, Padre. Bendito sea el Señor. Que no seamos indiferentes a tu palabra. Que no seamos indiferentes aún a los enfermos. Que no seamos indiferentes, Padre, a las cosas como hermanos que somos, Padre. Señor, que lo que lo duele a uno, lo duele al otro. Bendito sea el Señor. Señor, te entregamos nuestros corazones, bendito Dios. Trata con cada uno de nosotros, Padre. Libértanos, Padre Santo, de aún aquello que está atando nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones, Padre de la gloria. Levanta tus manos, iglesia, y recibe la bendición de Dios en esta mañana. Recibe la paz de Dios. Recibe abundante paz en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Señor, que cada mano levantada que tú ves aquí en esta mañana, Señor, porque estamos más cerca de ti cada día más cuando levantamos nuestras manos, Señor. Y cada mano levantada sea bendecida en Cristo Jesús, sea prosperado, sea sanado. Oramos, Padre, por sanidad en esta casa, Señor. Todos los enfermos de esta casa, Padre. Todo el que esté enfermo, Padre Santo, te lo entregamos a ti, Padre de la gloria. Señor, mira a mi hermano Jaime, una vez más te lo entrego, Señor, para que sea tú tratando con él. Gracias por su operación, Padre. Gracias por la madre de nuestra hermana Hani también, Señor. Para nuestra hermana Lisette también, que está un poco quebrantada, Señor. Y así todas las personas que estén quebrantadas, pasa tus manos sanadoras, Señor. Y sana nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el favor inmerecido, Señor, de tu traernos aquí a esta casa de fe para bendecirnos y para que nosotros seamos honrados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.